Nos quedamos viendo ayer que otra de las razones por las que encarnó el Hijo de Dios fue para presentarnos el hombre ideal. Y antes de terminar este punto, para pasar al último y el siguiente, quiero concluir este punto en esto, ¿no?, que les voy a decir. Jesús como el hombre ideal nos enseña qué es lo más importante para la vida. Nos enseña qué es lo más importante para la vida de un cristiano con relación a Dios. Voy a repetirlo. Jesús como el hombre ideal nos enseña qué es lo más importante para la vida de un cristiano con relación a su Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, versículo 19. Y vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseña como lo más importante para nosotros como cristianos. Juan 5, 19, por favor. ¿Lo tienen? Dice ahí la escritura: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿qué? Igualmente. Acuérdense, dentro de lo que hemos aprendido que Jesús, completamente Dios, completamente hombre, como hombre Él tenía su propia voluntad, es decir, como hombre tenía voluntad. ¿Y qué está haciendo aquí en este versículo que acabamos de leer? Nos está hablando que Él está sometiendo su voluntad humana para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es lo más importante para un cristiano. Lo más importante que un cristiano tiene en su vida es someter su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Otro texto que nos confirma lo mismo, hay muchos textos de esto. Dice en Juan capítulo 5, versículo 30, una vez más, hablando Jesús sobre esto. Juan 5:30, por favor. ¿Lo tiene? Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Se fijan? Jesús, como un verdadero hombre, sometió su voluntad, la voluntad humana. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Así debemos los cristianos, como ese hombre ideal, debemos aspirar a aprender a no hacer nada por nosotros mismos, que todo lo que hagamos en nuestra vida sea la perfecta voluntad de Dios. Amén. Un último texto, Juan 6:38. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está otra vez. ¿Para qué descendió del cielo y tomó forma humana? Se hizo hombre. ¿Cuál era el propósito de hacerse hombre? Hacer la voluntad del que lo envió, es decir, de Dios, la voluntad de Dios. Y esto es lo que caracteriza a un hombre ideal, aquel que vive solo para hacer la voluntad de Dios siempre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que preguntarnos: ¿qué tanto estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué tan dedicados estamos para someter nuestra voluntad a Dios y dedicados en practicar la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué tan dedicados estamos, mis hermanos? Eso es lo que debemos hacer. Juan el Bautista llegó a decir, fíjense bien, relacionando esto con la voluntad de Dios, él llegó a decir: es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca para que Cristo crezca. Este es el fin en la vida de cada uno de nosotros: dejarnos transformar de tal manera que hacemos la voluntad de Dios. Esa es la segunda razón del por qué Jesús se encarnó. Vamos a la tercera y última razón de su encarnación.
¿Cuál es la tercera? Que son importantes cada una de ellas. Una, revelar a Dios a los hombres. La segunda, revelar el hombre ideal. Y la tercera es ofrecer un sacrificio perfecto por el pecado. Ofrecer un sacrificio, ¿cómo? Perfecto por el pecado. Fíjense bien, mis hermanos. Era necesario un hombre perfecto, un hombre sin mancha, sin pecado, sin contaminación, que fuera capaz de representar a los hombres de la tierra para librarlos de sus pecados. Era necesario. Pero no había un hombre así, ¿verdad que no? No lo había, hasta que Cristo vino, se encarnó, creció, se desarrolló, y cuando empezó su ministerio, a sus 30 años, en 3 años, que fue lo que duró su ministerio, Cristo pudo presentarnos a nosotros una vida de un hombre sin pecado, una vida de un hombre perfecto, que cumplía todas las expectativas para representarnos a nosotros los hombres. Dice en Hebreos 9:14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, ¿cómo? ¿Sin qué? Sin mancha a Dios. Ahí está un hombre sin pecado. Esto es lo que quiere decir sin mancha, ¿no? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, se requería un sacrificio de un hombre perfecto para representar a todos los hombres. Los sacrificios que había no eran perfectos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a seguir viendo a este hombre, como este hombre, en su tercer razón de encarnación, podemos ver que era la persona idónea para morir por ti y por mí. Primera de Pedro 1:19, ¿lo tienen? Sino con la sangre preciosa de Cristo, y note lo que dice, como de un cordero. Note esto, ¿cómo? No es un cordero, ¿verdad? Es una comparación con lo que se ofrecía en el pasado, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo era la vida de Jesús? Limpia, libre de pecado. Por eso pudo ir a la cruz y ofrecerse en ese único sacrificio por nosotros. Ahora vamos a ver un texto que nos habla cómo los sacrificios que se hicieron no eran perfectos. El único perfecto en sacrificio fue Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1. Es un poquito largo, del 1 hasta el 14, pero aquí nos aclara lo que estamos hablando. Hebreos 10:1. ¿Lo tienen? Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Note desde aquí cómo nos está diciendo que las cosas del pasado solamente eran una sombra. No era la realidad se iba a manifestar en Cristo. Dice, la imagen misma nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué pasa? No puede quitar los pecados. Fíjense cómo los sacrificios Dios los había ordenado y se debían de hacer, pero eso simbolizaban a Cristo, solamente apuntaban a Cristo, esperando que Cristo surgiera. Por eso dice aquí que estos se ofrecían muchísimos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Cristo, está hablando, refiriéndose a Cristo, cuando vino, se hizo hombre, Él dijo esto: sacrificio y ofrenda no quisiste,
Mas me preparaste, ¿qué le preparó? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Ahora, cuando está diciendo aquí Jesús, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, Jesús está haciendo referencia que el hacer la voluntad de Dios, Él es el único hombre, ¿sabían?, que vino a esta tierra con un solo propósito, morir. A eso vino. Jesús vino ¿a qué? Esa era la voluntad de Dios. Y Él vino a hacer la voluntad de Dios, a morir por los pecados de todos los hombres. A eso vino. Es lo que le está diciendo aquí. Y quita lo último y establece lo primero. ¿Qué quiere decir? Que se terminaría el antiguo pacto en Cristo al morir en la cruz, al ofrecer su sacrificio de Cristo. Como es perfecto, no tiene que hacerlo muchas veces. ¿Cuántas veces lo tiene que hacer? Una. Lo hizo una sola vez. Y con eso Él estaba estableciendo un nuevo pacto. Por eso quita lo antiguo, el antiguo pacto, y establece lo nuevo, que es el nuevo pacto. Eso es lo que se refiere. Y sigue diciendo, en el verso 10, en esa voluntad somos santificados nosotros, los creyentes, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los ¿qué? Pecados. Así que si tú piensas y tú dices, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos y por ir a la iglesia todos los domingos mis pecados van a ser perdonados, déjame decirte que eso no quita pecados. El único que puede limpiar tus pecados se llama Jesucristo. Amén. Es el único. Concluimos, mis hermanos, este pasaje. Los sacrificios de animales y la multitud de ellos que se ofrecían en el tabernáculo o en el templo, estos no eran perfectos. Repito, los sacrificios de animales y la multitud de ellos que se ofrecían en el tabernáculo o en el templo, estos no eran perfectos. Estaban solo esperando el sacrificio perfecto por el pecado que fue el de Cristo Jesús. Ahora, hagamos esta pregunta aquí, porque aquí queda algo importante con Jesús. ¿Por qué fue un sacrificio perfecto? El de Cristo. ¿Por qué fue un sacrificio qué? Perfecto. Porque Jesús era un hombre y no un animal. Acuérdese que los sacrificios anteriores a Cristo, ¿qué era lo que se ofrecía? Animales. Cristo es un hombre. Los animales en nada se compara con los hombres. Solo eran los animales en el Antiguo Testamento representativos, ordenados por Dios. Así que cuando Cristo, mis hermanos, se ofreció en sacrificio, fue un sacrificio perfecto porque en primer lugar era un ¿qué? Hombre. En segundo lugar era un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado. Por eso fue un sacrificio perfecto. Amén. Acuérdense, mis hermanos, hablando de este sacrificio perfecto, que cuando el Hijo de Dios vino a este mundo y se encarnó y fue hombre, una de las primeras cosas que enseñó Jesús es que Él dijo, yo no vine para quebrantar la ley. Vamos a Mateo 5, 17 al 19. Ningún hombre había podido lograr lo que este hombre ideal había logrado, Jesús. Ninguno. Y vamos a ver qué fue lo que logró, porque su sacrificio fue perfecto.
Mateo 5, 17 al 19, ¿lo tienen? Dice ahí: no penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para quebrantarla, para abolirla, para quitarla. No he venido para eso. Dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas, que se refiere, estas dos líneas nos está hablando del Antiguo Testamento. Él no vino a abrogar, Él no vino a quebrantar ni a quitar el Antiguo Testamento. No he venido para quitarlo, abrogar otra vez, sino para cumplir, dice Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Ahora, aquí es donde está el secreto, que Él fue, aparte de ser como hombre perfecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Este es el punto crucial. Ningún hombre había sido capaz de cumplir toda la ley. ¿Cuántos? Pero ¿saben quién estaba cumpliendo la ley en este momento? El único que cumplió la ley fue Cristo. Y cuando un hombre cumple la ley, cuando alguien cumple la ley tal cual como la ley lo demanda, entonces ese hombre está por encima de la ley. A eso vino Cristo, a cumplirla. Por eso ahora en Cristo Jesús la Biblia nos pone por encima de la ley. La gracia, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron la gracia en Cristo Jesús? Hoy decimos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo ¿qué? La gracia. Algunos se equivocan porque piensan que decir estar bajo la gracia ya no necesitan cumplir la ley. No, acuérdense que Cristo, ¿qué hizo Cristo? Cumplió la ley, está por encima de la ley. Es decir, que tú y yo en Cristo podemos ser capaces de cumplir la palabra de Dios y en Cristo estar por encima. Por eso cuando tú lees los frutos del Espíritu Santo que dice en Gálatas 5, versículo 22, mira cómo dice ahí. Vamos a ver cómo dice Gálatas 5, 22, para que podamos comprender más esto que te estoy diciendo, ¿no? Mira lo que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego, ¿qué dice al final? Contra tales cosas, ¿qué? No es que no haya ley, sino que esta clase de vida, que es la vida de Cristo, que te lleva a cumplir la ley, te hace estar por encima de ¿qué? De la ley. Y cuando habla de la ley se está refiriendo a la ley de rituales, de religiosidad, de costumbres. A eso se está refiriendo, porque está presentándonos un estilo de vida que fue el estilo de vida de Jesús, con el cual cumplió la ley. Aquí está Jesús entonces. Retomo otra vez Mateo 5:17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. No sé si se acuerdan cuando en el huerto de los Olivos, aquella noche que tomaron preso al Señor, llegaron los soldados romanos y Pedro estaba con él. ¿Sí se acuerda de esa escena? Y cuando toman preso al Señor, ¿qué hace Pedro? Saca una espada y le corta la oreja a un centurión, a un soldado romano, y Jesús le reprende a Pedro y le dice: guarda tu espada, porque el que espada hiere, a espada muere. Y luego le dijo: ¿qué no sabías que yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y ahorita sometería a todos estos? Pero no terminó ahí. Le dijo: pero ¿cómo se cumpliría lo que las Escrituras hablan de mí? ¿Qué hablaban las Escrituras? Que el Mesías, el Cristo, tenía que morir. ¿Tenía que morir? Fíjense hasta dónde vino a cumplir la palabra Cristo. Nosotros, mis hermanos, de igual manera, seguidores de Jesús, debemos aprender a no quebrantar la palabra de Dios, a no quebrantar la ley. Debemos aprender, tú y yo, a cumplir la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Por eso yo les dije anteriormente
que una de las principales cosas que Cristo como el hombre ideal nos enseñó es hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Muy bien. Así que la vida de Jesús fue una vida sin pecado, completamente sin pecado. Amén. Bien, terminamos hablando de esto. Tres cosas importantes de la humanidad, tres cosas importantes de la humanidad y la divinidad de Cristo. Tres cosas importantes de la humanidad y la divinidad de Cristo. Que nos quede claro en nuestra fe, en lo que creemos en Cristo Jesús, ¿no? Completamente Dios, completamente hombre. Dos naturalezas, una sola persona. Amén. Entendemos que Cristo tuvo la voluntad humana, pero también la voluntad divina unidas. ¿Cómo? Este es un milagro, es un misterio que solamente Dios lo pudo hacer, como lo es la Trinidad, ¿verdad? Ok, número uno, la primera cosa importante, su obra es perfecta y de sustitución en la cruz. Su obra es perfecta y de sustitución en la cruz. ¿Qué quiere decir que es perfecta? Que sí quita los pecados. Eso es que es perfecta la obra. De sustitución significa que ocupó nuestro lugar. Diga, ocupó mi lugar. ¿Se acuerdan cuando lo estaban juzgando a Jesús y Poncio Pilato, queriendo quedar bien con los judíos, mandó traer un ladrón llamado Barrabás? Y lo presentó al pueblo y dijo, ¿a quién dejo libre? Era una costumbre que en cierto tiempo hacían esto. ¿A quién dejo libre? Y el pueblo gritó, ¿a quién gritó que lo dejaran libre? A Barrabás, al culpable. ¿Quién era inocente? Cristo. El que debería de morir en la cruz, ¿quién era? Barrabás, el culpable. ¿Y quién fue el que murió en la cruz? Cristo, el inocente, el sustituto. Eso es lo que significa sustituto. ¿Quiénes eran los culpables que deberíamos haber muerto en la cruz? Nosotros. ¿Quién es el que murió en la cruz en nuestro lugar? Cristo. Por eso dijimos, su obra es perfecta y de sustitución en la cruz. Amén. Quiero decirte una cosa, si tú creíste en Jesús, si tú pusiste tu fe en Jesús, Cristo en la cruz al morir, tú estabas muriendo en tus pecados juntamente con Él. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que Él nos dice. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. Dijo Pablo esto, confirmando este punto. ¿Listos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, sustitución. Cuando dice Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo se le llama? Sustitución. Me sustituyó. Conforme a las Escrituras, dice verso 4, y que fue sepultado. Pero no se quedó ahí, ¿verdad que no? ¿Qué pasó después de ser sepultado? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense qué maravilloso. Por un lado, Cristo mostrándonos su humanidad, muriendo, y mostrándonos su divinidad, resucitando de entre los muertos. Pero también nos hace ver aquí cuando dice conforme a las Escrituras, tenemos un Dios, mis hermanos, que todo lo que Él ha dicho se cumple. ¿Cuánto? Todo. Así que no hay a quien más refugiarnos más que nuestro Dios. Vamos al segundo punto de estas tres cosas importantes de la humanidad y la divinidad de Jesús. El segundo, su resurrección corporal. Su resurrección corporal de entre los muertos. Y yo aquí me gozo, yo no sé tú,
Pero aquí me gozo con esto. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección corporal de entre los muertos de Cristo es nuestra esperanza. La resurrección corporal de entre los muertos de Cristo Jesús hace que nuestra fe sea válida. No fe muerta, no fe vana. Nuestra fe es en esperanza en Cristo Jesús, es real y Dios lo va a cumplir. Un día vamos a ir al panteón y ahí nos van a sepultar y vamos a morir y yo no sé cuánto tiempo pase, pero la promesa se va a cumplir. Un día vamos a ser resucitados de entre los muertos. Ese es el punto de la humanidad y la divinidad de Cristo. Lucas capítulo 24, verso 39. Si alguno duda ¿cómo vas a resucitar? Escucha este pasaje, por favor. Lucas 24, 39. ¿Lo tenemos? Entonces, espantados y atemorizados, ¿quiénes? Los discípulos. Es Lucas 24, 39. Sí, ¿verdad? A ver. Lucas 24, 39, ¿no es ese? A ver, espérenme. Bueno, lo que pasa es que estoy empezando en el 37, sí, cierto, perdón, sí, cierto, tienen razón. Estoy comenzando en el verso 37, nomás unos versículos atrás. Perdón, nada más recórrase 2 versículos y ahí comenzamos. Ahí sí dice lo que dije, ¿no? Ok, pero vamos a ver el 39, de todos modos no se preocupe. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? A ver, aquí vamos a detenernos tantito y vamos a reflexionar. Se está refiriendo cuando Jesús se les aparece después de haber resucitado de entre los muertos, una de las tantas veces que lo hizo, se les aparece a sus discípulos. ¿Cómo estaban sus discípulos? Dice, espantados. Y cómo no, mis hermanos, cómo no. ¿Cuántos de ustedes alguna vez así, honestamente, han visto un resucitado levantarse? ¿Les ha tocado? ¿A ninguno? Nunca se me olvida la experiencia del hermano Toño Lázaro. Sí, lo conocen, al pastor Toño Lázaro, ¿verdad? Él estuvo un tiempo aquí en Casa de Oración. Él nos contó una vez que Dios lo envió a un pueblito a visitar al pastor y ya era como de noche, y cuando llegan ahí a ese pueblito, dice él que llega a la casa del pastor y el pastor estaba triste y le dijo, hermanito, dice, es que se murió fulanito, dice, el joven, X, ¿verdad? Tenía como unos 27 años y pues vamos a tener que ir ahí al velorio y ahí acostumbraban pues no a tenerlo en caja, sino lo ponían en una mesa con sus velas. Y entonces pues llegan ahí a la casa donde están las hermanitas llorando, ¿verdad? Los familiares del joven. Y entonces dice que de repente el Señor le dijo, levanta el cuerpo. Dice lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Y luego entonces dice el hermano Toño Lázaro, dice, no, pero Señor, me van a linchar aquí, ¿cómo que lo resucite? Y el Señor le dijo, no, yo no te dije que lo resucitaras, yo te dije que levantaras el cuerpo. 3 veces el Señor le tuvo que hablar. No sé por qué muchas veces nos tiene que hablar 3 veces el Señor. La palabra 3 es una orden. Dios te está diciendo lo que hagas. Y en medio de aquella gente pidió permiso, con permiso, y dijo, él cerró sus ojos y dijo, ay Señor, ayúdame, y levantó el cuerpo medio, y cuando lo levanta, dice, se empezó a oír un gritadero y corredero de gente. ¡Ah! ¿Cómo creen que estaba la gente? Espantados y atemorizados. ¿Por qué? Porque Dios había resucitado a ese joven. Yo no lo vi, pero hermano Toño Lázaro nos compartió esa experiencia. Yo sí creo que le pasó, porque la Biblia nos habla de ese Dios que tenemos que hace milagros. Así estaban los discípulos espantados, pero en el caso de ellos, cuando ven al Señor, creían que veían un ¿qué? Espíritu. Ahora note, pero Él les dijo, verso 38,
¿Por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren lo que les dice Jesús: mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, ¿un qué? Espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que si alguno todavía por ahí en una plática, ¿verdad? Que se hacen amigos los de la mesa y se invitan a comer y a cenar. ¿Ya se invitaron alguna vez? ¿A los tacos? ¿Nada? ¡Qué bárbaros! Pero bueno, imagínense, ¿verdad? Que se invitan un día y alguno dice, no, es que vamos a resucitar y cuando resucitemos vamos a ser espíritus. No, espérame. No vamos a ser espíritus. Si Cristo resucitó con un cuerpo, ¿cómo vamos a resucitar nosotros? De carne y huesos. ¿Lo oyó? Así como Jesús. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían. Yo no entiendo esto, estaban gozosos, pero a la vez no lo podían creer. Imagínense, y estaban maravillados, todavía les dice, estos cabezas duros, ¿verdad? Cabezas duras, tráiganme algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Y qué hizo Jesús con él? Lo tomó y comió delante de ellos. Un espíritu no hace eso, mi hermano. Por eso, tú y yo tenemos que estar bien convencidos en el Cristo que hemos creído. Amén. Esa es la segunda cosa importante de la humanidad y la divinidad de Jesús, su resurrección corporal de entre los muertos. Y la última, ¿cuál es la tercera? Su exaltación y que está a la diestra del Padre. Su exaltación y que está a la diestra del Padre. Esto, mis hermanos, nos hace entender cómo está Cristo en los cielos, en espíritu. A ver, Él es el Hijo de Dios, lo entendemos, ¿verdad? Acuérdense, no le quite nada. Él es el Hijo de Dios, su naturaleza divina, pero ahora tiene un cuerpo humano glorificado. Y con ese va a regresar. Con ese cuerpo Cristo va a regresar. Cristo no va a regresar, pero ya no va a regresar como la primera vez. La primera vez vino y se sometió para nacer como un bebé y tuvo que huir cuando lo querían matar. No, cuando Él regrese, mis hermanos, en ese cuerpo humano, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, va a regresar como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, para someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Le da gracias a Dios por eso? Eso es lo que va a pasar. Así que su exaltación y el que está a la diestra del Padre, mis hermanos, nos hace comprender que Jesús es completamente Dios, completamente hombre y ahora con un cuerpo glorificado que nunca más va a experimentar la muerte. Amén. Así vamos a estar nosotros. Ya no vamos a morir cuando tengamos un cuerpo nuevo. Pero en fin, aquí terminamos este segundo punto de la Trinidad. Ya dijimos, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo. Y ahora vamos al tercero, creemos en Dios Espíritu Santo. Antes que empecemos a ver del Espíritu Santo, vamos a aprender 4 afirmaciones del Espíritu Santo. ¿4 qué? Afirmaciones del Espíritu Santo. Son importantes. Afirmaciones en las que debemos de creer. Número 1. Una primera afirmación en la que debemos de creer con relación al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona.
El Espíritu Santo es ¿qué? Una persona. Este es uno de los rasgos que un cristiano debe de creer siempre, que el Espíritu Santo es una persona. Han existido durante siglos personas que niegan, gentes que niegan la persona del Espíritu Santo. Gentes que dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Por eso es importante esta afirmación en nosotros. El Espíritu Santo es una persona. Muchos ven al Espíritu Santo, por ejemplo, los testigos de Jehová ven al Espíritu Santo como una influencia, una fuerza, le llaman fuerza activa. Y una fuerza activa no piensa, una fuerza activa no tiene emociones, no habla, no decide. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo, hay muchos versículos, pero infinidad de versículos que se nos es presentado como una persona, con características de una persona. Así que no solamente los testigos de Jehová, también hay otra enseñanza que es conocida como los unitarios. Yo no sé si han oído hablar alguna vez de los unitarios. Los unitarios son aquellos que solamente creen en Dios Padre, que también los testigos de Jehová creen en eso, ¿verdad? Pero hay otros como apostólicos, hay apostólicos que creen que solamente Dios es el Padre, no el Hijo ni el Espíritu Santo. Ellos dicen que son manifestaciones y le quitan la persona a Jesús y le quitan la persona al Espíritu Santo. Pero la Escritura, fíjense bien, la Escritura nos revela en diversas formas o en diversas maneras y textos que el Espíritu Santo es una persona a la cual le atribuye la Escritura, le atribuye mente o pensamientos, voluntad y emociones que son característicos de una persona. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos para confirmar esta primera afirmación. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Primera de Corintios 2, 10 y 11. Vamos a ver aquí qué se nos dice del Espíritu Santo. ¿Listos? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Vea, ¿qué nos reveló? Bueno, en el 9 está diciendo los misterios del Evangelio, lo que estaba oculto hasta que Cristo vino. El Espíritu Santo está diciendo, nos la reveló. Ya desde aquí nos está mostrando al Espíritu Santo con la capacidad de una persona. Nos la reveló, dice, porque el Espíritu todo lo que hace el Espíritu lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Note las diferentes palabras que en este pasaje aparecen, que nos hacen entender que el Espíritu Santo es una persona. Por ejemplo, ¿qué palabras podemos nosotros encontrar aquí que ya se le da la función como una persona? La primera, nos reveló. Esa es función de una persona. Una fuerza activa no hace eso, no revela nada. Solamente actúa, pero no revela, no da a conocer. ¿Qué es revelación? Revelación es quitar un velo que te impide ver cosas y entender cosas. Eso hace el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Nos quita el velo y nos hace comprender cosas de Dios que no entendíamos. Esa es una. La otra, todo lo escudriña. Esa es otra palabra que tiene que ver con una persona. Solo una persona tiene la capacidad mental para escudriñar. ¿Para qué? Escudriñar. Dice que Él escudriña aún lo profundo ¿de quién? De Dios. Pero otra palabra más está al final cuando dice
Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Note esta palabra, conoció. Es otra palabra que tiene que ver con una persona, una fuerza, una influencia. No puede conocer. ¿Cómo va a conocer si no tiene mente? El Espíritu Santo tiene mente, es una persona. Y por esa mente, Él conoce todas las cosas de Dios. Así que, mis hermanos, este pasaje nos muestra rotundamente que el Espíritu Santo es una persona. Otro, Hechos, capítulo 16, versos 6 al 7. Vamos a ver otra área del Espíritu Santo. Hechos 16, versos 6 y 7. Aquí en relación con Pablo y Silas, que ya están en sus viajes misioneros, dice aquí, ¿lo tienen? Dice, y atravesando Frigia, Pablo y Silas y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿les fue qué? Prohibido. ¿Quién les prohibió? El Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿no qué? Otra vez, ahí está el Espíritu Santo. Aquí hay palabras en este pasaje que nos demuestra que el Espíritu Santo es una persona con voluntad personal y autoridad. ¿Con qué? Voluntad como persona y autoridad. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Se los prohibió. Una fuerza no puede prohibirte nada. Una influencia no te puede prohibir nada, pero el Espíritu Santo como una persona sí puede hablarte, sí puede prohibirte cosas. Bueno, a mí me ha sucedido, yo no sé si a ti te ha sucedido. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez que el Espíritu Santo les ha prohibido algo? ¿Sí o no? Yo uso mucho el ejemplo de que una vez en Día de las Madres, le pregunté a mi esposa, ¿a dónde quieres ir a desayunar? Y me dijo, ahí al mercado de Santa Teresita. Y, ¿te gusta? Pues vamos ahí pues. Y el asunto que cuando llegamos al mercado no hallaba un lugar donde estacionarme. Y ya me había pasado un lugar y entonces venía una cuñada y mi hijo y les dije, bájense y ahí párense mientras le doy la vuelta para que me guarden el lugar. Y se bajaron. Yo di la vuelta, pero cuando di la vuelta vi un lugar mejor y me paré y me alcanzó a ver mi hijo y mi cuñada, pero mi hijo llegó corriendo asustado, papá, acá el señor del carro nos echó encima, casi nos atropella a mi tía y a mí. Y cuando me dice eso, pues haga de cuenta que me sale el hombre verde. ¿A usted le sale el hombre verde o no? Sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, te enojas, te molestas. Entonces me enojé y bien enojado iba con el señor del carro, ahí voy caminando y que el Espíritu Santo me habla. ¿Quién me habló? Es una persona. Y me prohibió y me dijo, cuidado si tú le ofendes a ese señor, te las vas a ver conmigo. Así, tal como se lo estoy diciendo, así me habló. Y hagan de cuenta que el hombre verde se volvió gelatina. Se bajó. Se bajó porque se tenía que bajar, si no así me iba. Pero es el Espíritu Santo. Te hablo de tantas cosas, de tantas veces que el Espíritu Santo en una relación con nosotros hace esa función, nos prohíbe, como lo hizo con Pablo y con Silas, les prohibió y les dijo que no hablaran la palabra de Dios en Asia. ¿Y ellos obedecieron o no obedecieron? ¿Se sometieron a la fuerza activa? No, a la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Imagínense, si no es una persona hay que borrar todos estos versículos, ¿verdad? Pero no es así. La Biblia es clara. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tienen? Dice, pero todas estas cosas
¿cuáles cosas? Antes de lo que estamos leyendo, se mencionó los dones del Espíritu Santo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, hacer milagros, el don de fe, el don de sanidades, el género de lenguas, la interpretación de lenguas, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus. A eso es a lo que se refiere cuando dice, pero todas estas cosas, todos estos dones, las hace uno y el mismo Espíritu. Y note esto que dice al final, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Fíjese, ahí está un artículo, como Él, un artículo personal, como Él quiere. Primero está el artículo que nos muestra su persona, y en segundo lugar podemos ver una área de una persona que es su voluntad. Él reparte como Él quiere. Él es Dios, Él reparte como Dios quiere. Así que ahí está, uno más. Alcanzamos un ejemplo más y terminamos. Efesios 4:31, con este termino. 30, perdón, Efesios 4:30. ¿Listos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Note esta palabra, no contristes. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, mis hermanos, puede ser contristado como una persona. Aquí nos está hablando que el Espíritu Santo tiene sentimientos, emociones como una persona. Claro que no son igual a una persona humana, pero estamos hablando de que el Espíritu Santo en su primera afirmación es una persona. Amén. ¿Está claro? Aquí nos quedamos. Dios les bendiga,